Buenos días, continuamos con los criterios para la selección de un antibiótico en un caso específico y ya habíamos hablado criterios relacionados con el microorganismo que causa la infección, criterios relacionados con la infección, el tipo de infección y la localización de la infección propiamente, y hoy comenzamos comenzamos con el tercero de los criterios que se tienen en consideración. Criterios relacionados con el paciente para definir cuáles son los antibióticos que podemos administrarle a esta persona o no podemos administrarse a esta persona. Ya tenemos una lista hecha, una lista que comienza con los antibióticos que atacan al microorganismo identificado sospechado, o ya hablamos de eso. Y después de eso, en este tipo de infección de esos antibióticos, cuáles son los que se pueden utilizar. Ahora vamos a hablar de la lista que ya hemos ido eliminando, cuáles son los antibióticos que se pueden utilizar en un paciente determinado o no. Las condiciones del paciente. Las condiciones del paciente son un aspecto muy importante para la selección de un antibiótico. Veamos, en primer lugar, la alergia. Seleccionar un antibiótico al que el paciente es alérgico. Bueno, en ese caso puede ser que cure la infección, pero se va a morir posiblemente de la reacción alérgica que se va a producir o por lo menos va a sufrir daño. Por tanto, eliminado todo antibiótico al que el paciente sea alérgico, aun cuando ese antibiótico sea efectivo contra el microorganismo y consiga atacar el sitio de la infección que está produciéndose. Por eso, antes de ya decidir los antibióticos que vamos a utilizar, preguntarle al paciente, ¿usted es alérgico a algún antibiótico? Sí, a tal, vamos a eliminarlo. Aunque él refiere a una alergia mínima, elimínenlo. No utilicen un antibiótico que el paciente sea alérgico a él. Siempre hay otro más que se puede utilizar. Debemos descartar aquellos antibióticos a los que el paciente o el familiar refiere la menor reacción alérgica. Recuerdo un caso de una señora que siempre se había puesto penicilina, pero que recientemente, con una infección, le habían indicado penicilina, se puso un bulbo y tuvo una pequeña reacción. Ella quedó en duda si era alérgica o no, y ¿qué hizo? Fue al consultorio a inyectarse, no se quiso inyectar en la casa, pero no le dijo al médico que había tenido aquella pequeña reacción. Consecuencia, hizo una reacción alérgica severa en el consultorio y falleció. Resultado fatal. Es decir, si hay el más mínimo indicio de alergia, descartar ese antibiótico. Segundo, pacientes inmunodeprimidos. En un paciente inmunodeprimido no pueden utilizarse antibióticos bacteriostáticos, porque en los antibióticos bacteriostáticos, ya lo hemos dicho, lo que hace es inhibir el crecimiento del microorganismo y el sistema inmune es el que lo destruye. Si el paciente no tiene un sistema inmune activo, pues entonces no se puede utilizar un bacteriostático. Lo que debe indicarse en estos pacientes son antibióticos bactericidas. Los bacteriostáticos no matan el microorganismo y las bacterias pueden matar al paciente. Por tanto, bactericidas para que las bacterias mueran y no bacteriostáticos porque no hay sistema inmune para terminar de eliminar el microbio. 3. Embarazo. Hay muchos antibióticos que pueden causar daño a las embarazadas, o al feto, mejor dicho, ¿no? Entonces, estos están contraindicados en caso de embarazo. Si en la lista de antibióticos que hicimos hay un antibiótico que le hace daño al feto y la paciente está embarazada, eliminar ese antibiótico. Y si hay duda, mejor dejar de utilizar un antibiótico con el que tenemos duda y utilizar aquellos antibióticos con los que sabemos bien que no le hacen daño al feto. A toda mujer en edad fértil también debe preguntarse la fecha de la última menstruación, porque si está embarazada y no nos lo dice, a veces no se nota porque el embarazo hace poco tiempo, la utilización de un antibiótico que hace daño al feto puede tener consecuencias catastróficas. En la lactancia también están contraindicados algunos antibióticos y por eso tenemos que precisar si la paciente está embarazada o está lactando. ¿Por qué? Eliminar esos antibióticos. Enfermedades previas. La insuficiencia renal contraindica el uso a dosis habituales de varios grupos de antibióticos. Y en estos antibióticos lo que debe hacerse es no utilizarlo o utilizarlo a una dosis adecuada al grado de insuficiencia renal. Otros antibióticos necesitan un ajuste en caso de insuficiencia hepática. Por tanto, hay que conocer las enfermedades previas que tiene el paciente. ¿Bien? Otros, otros antibióticos necesitan un ajuste de dosis en pacientes de edad avanzada y en los niños, que hay algunos antibióticos que no deben utilizarse y otros que tienen que calcular la dosis de acuerdo con la edad y peso de este niño. Esas son características personales del paciente. Algunos antibióticos no se utilizan en niños pequeños porque pueden causarle daño. 6. Si el paciente puede no tragar. Es muy importante porque si esto define la vía de administración. Puede ser que el paciente pueda utilizar un antibiótico oral pero no traga bien. Entonces, bueno, pues se elimina ese antibiótico oral, se pasa un antibiótico parenteral. Tratamiento con otros medicamentos. Hay una lista inmensa de medicamentos con los cuales los antibióticos pueden interferir, ya bien sea porque ellos
van a hacer que el antibiótico sea menos efectivo, ya bien sea porque el antibiótico va a hacer que estos medicamentos sean menos efectivos o que tengan más efectos tóxicos. Por eso es importante también conocer los medicamentos que está tomando un paciente para relacionarlos con el antibiótico que se va a indicar. Bueno, con todo esto llegamos ya al cuarto grupo de criterios. Ya tenemos 3 grupos de criterios, vamos para el cuarto. Ya seleccionamos un grupo de antibióticos efectivos ante microorganismos. Pueden utilizarse en la infección que presenta el paciente. Pueden utilizarse en este paciente. Y ahora vamos a ver las características de cada antibiótico para analizar cuál es el que se debe indicar. Características de antibióticos. La primera es espectro de acción. Bueno, ya lo analizamos en el primer grupo de criterios. Veíamos cuándo utilizar un antibiótico de amplio espectro y cuándo no utilizar un antibiótico de amplio espectro, un espectro reducido. Segundo, si es bactericida o bacteriostático. Ya hemos estado hablando de todo esto. En los criterios anteriores hemos analizado más de una vez. Para este caso se manda bactericida, para este bacteriostático. Pacientes graves, pacientes desnutridos, pacientes con enfermedades sistémicas, inmunodeprimidos, infecciones por más de un microorganismo. Siempre utilizar antibióticos bactericidas que matan directamente al germen sin ayuda del sistema inmunológico, porque en estos casos la ayuda que puede dar el cuerpo es bien poca. Interacciones con otros medicamentos, lo analizamos ya en el tercer grupo de criterios. Vida media plasmática, muy importante. ¿Por qué? Para conocer los intervalos de dosis, es decir, cada cuánto tiempo debe administrarse un antibiótico a este paciente. Hemos visto antibióticos que son de cada 6 horas, administrarlo cada 8, cada 12 horas. Estamos dejando un periodo de tiempo que el antibiótico no está haciendo efecto. No debe ser así. Debe indicarse el antibiótico de acuerdo con su periodo de vida media activa. Si este antibiótico es para indicar cada 6 horas, cada 6. Si es para indicar cada 8, cada 8. Si es cada 12, cada 12. Vía de administración y de absorción. Para que pueda penetrar al cuerpo es necesario administrarlo por la vía adecuada. Distribución. Este es el ADME que hemos hablado ya en farmacología. Distribución para garantizar que este antibiótico alcance el sitio de infección. Metabolismo para analizar si interfiere con otros medicamentos en cuanto a su utilización o eliminación. Vía de excreción para tener en cuenta las dosis en caso de insuficiencia renal o hepática y para saber si actúa en la vía de eliminación donde puede localizarse una infección renal, biliar, digestiva. Hay antibióticos que no se eliminan por vía renal o no se eliminan por vía digestiva, entonces no puede utilizarlo para tratar una infección en un lugar donde él no va a eliminarse por esa vía, no va a llegar a ese lugar. Los 4 últimos criterios conforman lo que en farmacología se conoce como ADME y que todo médico debe conocer en todo medicamento que utilice. Vía de administración, distribución, metabolismo y excreción. Terminamos los criterios para selección de antibióticos adecuados y en el próximo programa veremos los criterios para combinar antibióticos y cómo combinar antibióticos. Bueno, mis amigos, hasta el próximo programa.